Hola, soy Sergio Barrejón y esto es Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Suele decirse que nadie en el cine español querría financiar una película sobre la corrupción de nuestros políticos. Patxi Amezcua y Alejo Fla no solo escribieron y vendieron un guión al respecto, sino que consiguieron poner al timón a uno de los directores más prolíficos del momento, Daniel Calparsoro, entrevistar nada menos que a Falciani en persona y estrenar la película entrando directamente al número 1 de taquilla. Carmen Salinas y yo nos reunimos con Patxi y Alejo en la sede de Dama en Madrid el pasado 7 de febrero para que nos explicasen cómo se produjo este milagro. No, y además esto que decían que no es un género que suele ser últimamente, ¿no? Como que últimamente siempre son comedias familiares, las españolas, digo, que llegan a ser número 1. Y esta peli, aunque es una especie de cruce de géneros, ¿no? Porque es un thriller, pero también es una comedia negra, dicen que no es tan habitual esto, ¿no? Últimamente, como que cambió un poco ese comportamiento, ¿no? Como el thriller y esto estaba como muy... no sé qué palabra usar, pero como que no estaba llegando a esas cifras, entonces en ese sentido sí que fue como más sorprendente, ¿no? Y Alejo, tú dices que el cruce de géneros no funciona tan bien. Te pregunto, desde tu perspectiva, ¿ese tipo de inputs te llegan de la industria? O sea, tú presentas un proyecto y te dicen, está muy bien, nos gusta mucho, está muy bien construido, los diálogos maravillosos, pero es un cruce de género y esto ahora no... A mí lo que me pasa es que siempre hago cruce de géneros. En todo lo que hago siempre es como, es comedia, pero es drama, es thriller, pero es comedia. O sea que estoy acostumbrado a ese comentario y me parece una tontería. No, la verdad que nunca fue un comentario, al contrario, como que el tono siempre fue algo como muy a favor en esta peli, ¿no? Como que siempre era como qué bueno poder hablar de todos estos temas desde un punto de vista también cómico, tragicómico, ¿no? Sí, yo creo que era de las cosas que hacían original el proyecto, ¿no? Que tenía esa mezcla de thriller, comedia, la voz en off, intentar retratar 10 años de la historia de España, ¿no? Esa España del 2001, 2002 hasta el 2012, con toda esa obsesión por el dinero y esa avaricia que hubo, ¿no? En el país, pero contándolo de una forma entretenida, ¿no? Y para intentar llegar a todos los públicos, ¿no? Pero era difícil, era muy complicada de escribir, era complicada de financiar, era complicada de rodar, o sea que para nosotros es un milagro que esté en pantalla, o sea que ya en ese aspecto... Pero sí que esa mezcla era lo que creo yo que era interesante y para nosotros como guionistas era lo que más nos motivaba, intentar tocar todos estos mundos y todos estos géneros y hacerlo y que funcionara, ¿no? O intentarlo. Sí, me acuerdo cuando íbamos, creo que al estreno... Empezamos a revisar con Patxi el primer mail que nos mandamos de esto, ¿no? Y era una noticia que hablaba de lo que después fue el título del guión hasta que se estrenó, que era El Correo Belga, en realidad. La peli se iba a llamar El Correo Belga. A poco tiempo antes de estrenar cambió al Correo. Y no sé cuántos años, pero claro, son procesos que uno no quiere pensar la cantidad de años que son, porque si no quieres volver a empezar ningún nuevo guión, porque dices, si esto que estoy empezando ahora lo voy a ver dentro de, no sé, 6, 7 años, no quiero ni sentarme a escribir el título. Pero claro, desde que vimos la noticia y empezamos, dio muchas vueltas. En algún momento iba a ser una serie, después empezó haciendo una peli, después podía ser una serie, después volvió a ser una peli. Ponle cifra, Alejo, por favor. Al ¿Cuántos tiempo, años? Yo creo que pueden haber sido 6, 7 años. Desde que nos mandamos la noticia hasta que se estrenó, me suena que puede haber sido seguro. Ese tiempo. Y en esos años la documentación, ¿cuánto tiempo ocupa? Bueno, tampoco mucho porque no somos muy de documentarnos demasiado, porque cuando ya tenemos los elementos que nos sirven y que nos funcionan, pues ya tiramos para adelante, ¿no? Y empezamos a construir la historia, ¿no? Lo más difícil era intentar hacer comprensible al espectador
toda la peripecia que suponía esa trama, porque era una trama un poco sofisticada, ¿no? Esa mezcla de ir llevando dinero a Suiza, pero luego había que traer el dinero de Suiza porque la gente, o sea, los que habían enviado el dinero a Suiza lo necesitaban después, entonces interviene el elemento chino que hace de donantes, receptores, o sea, era bastante compleja la trama y teníamos que simplificarla para hacerla, pues eso, para poder contarla de una manera razonable para el espectador, ¿no? Yo creo que eso fue lo que más nos costó. Sí, como la unión entre lo pequeño y lo grande, ¿no? Porque por un lado estaban estos tíos que llevaban y traían dinero, y por otro lado están los grandes casos, que es la Operación Emperador, la operación ahora ya en Malaya, etcétera, varios como casos judiciales muy resonantes, pero y después está la lista Falciani, que al final justo Falciani acabó participando también de la peli, un montón de cosas que eran como pequeñas noticias que íbamos uniendo, pero que lo que nos importaba era la trama, digamos, de nuestros personajes y el tono, ¿no? Sí, la suerte es que rápidamente encontramos como el elemento, la línea de acción, ¿no? Tenemos cuando vimos la noticia y vimos que existían estos correos belgas, que eran los que llevaban y los que transportaban el dinero en coches de España a Suiza, de repente rápidamente dijimos, ahí está. Ya tenemos el elemento que nos conecte toda la trama, ¿no? Y que podamos construir la historia de este tío convirtiéndose, de pasar de ser un don nadie a pasar a ser uno de los capos, ¿no? Entonces ahí en ese momento teníamos claro que podíamos contar la historia, ¿no? El resto era ir construyéndolo, ir añadiendo distintos elementos, ¿no? Y ir pudiendo contarlo y hacer las elipsis para ir contando todo el resto de tramas, ¿no? Tengo que decir que siento mucho que se haya caído la palabra belga. Ya. No sé por qué, supongo que habrá sido una decisión de distribuidora. Estas típicas cosas. Yo pienso de Italian Job, de French Connection, claro, el correo belga, sí. Es que entra dentro de esa tradición. No, de hecho hoy nos contaron, supongo que se podrá contar, esa es buena. Que en Francia se va a estrenar como The Spanish Connection. O sea, así que la semana que viene. Nos ha hecho gracia. Así que nos hizo gracia, pero para nosotros era... Pero bueno, estas cosas que te parecen como evidentes, ¿no? Es mucho mejor título el correo belga que el correo, que al final el correo piensas en el señor de correos trayéndote las cartas. Tocan el timbre, pero claro, después siempre, ¿no? Aparecen los departamentos de marketing de cosas que opinan y bueno, se supone que los avala la experiencia, pero... La palabra belga habría hecho que solo llegaseis al número 2 de taquilla. Ellos lo saben. Claro, tienen... no sé, la verdad es que nos parecía más original, más intrigante, que le da un punto... no sé, exótico también a este trabajo, ¿no? De ser correo belga, no es lo mismo de ser correo, pero bueno. Sí, no, nosotros en un momento dado opinamos y dijimos que no, que el correo era muy, muy abstracto, muy neutro, y además hay un periódico que se llama El Correo, o sea que podría ser incluso confuso y tal, pero nuestra opinión no fue tenida. Llegó hasta donde llegó, ¿no? Exacto, hasta ahí. Claro, es curioso porque vosotros al final estáis cogiendo a un chaval de Vallecas, de Vallecas, ¿no? De Carabanchel, aunque de Carabanchel tienen amigo. Sí. Y estáis haciendo un poco como el viaje del no del héroe, pero de cómo de nada pasó absolutamente todo, metiéndole un poco con toda la trama de corrupción que ha habido en este país. ¿Cómo hacéis vosotros para no volveros locos a la hora de intercambiarlos? Claro, me habéis dicho que ese era realmente el principal reto, que era que vosotros teníais la trama, teníais el camino a seguir, pero teníais muchos elementos que tocar. ¿Cuándo sabéis decir, bueno, pues de este ya he tocado suficiente, me muevo al otro? O sea, ¿cómo equilibráis entre vosotros la cantidad de información que tiene esta película? Que no sé si todos los espectadores, por lo menos los de mi edad igual, no se han quedado con todo, pero gente un poquito más mayor sí que de repente cuadra todo y es un boom a la cabeza. Me ha gustado mucho cómo has señalado hacia mí cuando decías gente un poco más mayor y has dejado el gesto como a medias, como diciendo, esto ha quedado un poco mal, pero yo ya lo he visto. Gracias, Carmen. La verdad es que ahora lo pienso y tampoco fue como un proceso tan consciente eso, ¿no? Como que nosotros íbamos viendo un poco los hitos que teníamos, que eran como los importantes, ¿no? Que era como el momento en que él se tenía que ir. O sea, lo que sí teníamos muy claro que era algo que partía de la realidad, que había un momento muy potente que es, hay gente en la época fuerte del dinero en negro que necesita sacarlo y en un momento empieza a haber menos dinero aquí, necesitan traerlo y ahí empieza a haber esa movida extraña de los chinos que es real y que
cuando salió la noticia, que salió Nacho Vidal, un montón, y a todos los que pillaban decían, yo no he visto un chino en mi vida. Y nos pareció como espectacular esa idea de que había dinero de los chinos aquí, pero que nadie tenía tratos con chinos, porque al final era un tema de ingeniería financiera. Chunga, pero ingeniería financiera al fin. Y creo que lo que íbamos era como uniendo las necesidades que teníamos narrativas y no me extraña que hayamos movido de año alguna cosa. O sea, como que hay cosas, creo que la lista Falciani caía después y la adelantamos. O sea, en ese sentido fuimos como libres de que todo lo que está en la peli sucedió, pero no exactamente quizás con los años exactos. Aunque un poco antes del rodaje sí que lo revisamos y más o menos lo acomodamos. Pero en eso fuimos como bastante libres de decir, bueno, si algo pilla un año antes, un año después y nos viene bien narrativamente, adelante con esto, ¿no? Pero sí que nos interesaba como hacer una curva, decir, esto no empezó ayer ni anteayer, viene de una larga historia y de un sistema económico que está armado sobre eso, digamos. Uh-huh. Sí, lo que teníamos claro era arrancar con la llegada del euro, la entrada del euro, que es como un momento muy icónico también, ¿no? Y esa frase que decimos de uno de los mayores timos de la historia, ¿no? Uh-huh. De cómo pasan las cosas a valer. De hecho, hacíamos el chiste, aunque se ha perdido un poco. Sí, tengo... Bueno, acabo eso y digo... No, que siento que tenía muchísimo más humor, ¿no? Como que a veces a veces en el paso del guión a la peli, a veces ganan humor y a veces... se pierde el humor por el camino. Y siento que había como mucho más humor en este tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, la idea era eso, arrancar llegada del euro y acabar 2012 con el rescate financiero, ¿no? Y de hecho, en algún momento siempre hablábamos de la década prodigiosa, de ¿no? hecho Como era también... como un subtítulo, el correo belga y entre paréntesis la década prodigiosa. Hay muchas versiones de guión. A mí me gustaba mucho también como título la década prodigiosa porque retrataba muy bien esa década de obsesión por el dinero y la avaricia, ¿no? Y todo el mundo comprándose pisos y los pisos cada vez más caros y la gente endeudándose más por comprar y tal. Y entonces ese era el reto, ir 2002-2012, hacer esa década y ver cómo una persona de barrio, un chaval ambicioso, avaricioso, que está rodeado de lujo, trabaja en un campo de golf siendo el que aparca coches, pero quiere ser que acaba al final de pues siendo el que conduce el coche y lo aparca, ¿no? Y llega allí. Entonces, ver ese viaje, ¿no? De ese personaje entre 2002 y 2012, ¿no? Y ver cómo sube en toda esta trama, ¿no? Y nos interesaba eso en todas las esferas también, porque por un lado nos interesaba en sus colegas de barrio, que también empiezan a hacer lo mismo, es decir, que él empieza diciendo, oye, podemos comprar pisos y arreglarlos, y lo tratan de loco, y luego lo acaban haciendo, pero se hunden, pero también nos interesaba en cierta ambiente empresarial y político que hace lo mismo, es decir, como cómo contar eso en distintos personajes que están ubicados en distintas partes de la sociedad y ver cómo le afectó a cada uno esa década, ¿no? Eso nos interesaba mucho también. Entonces eso, sí, como que íbamos siguiendo los casos judiciales, pero quizás no fuimos totalmente, digamos, esclavos de si algo pillaba en 2007, 2008, pudimos ser un poco más libres con eso. La presentación del personaje es absolutamente maravillosa, pura de cine clásico, cuando llega con un Ferrari Testarossa, creo que Testarossa, sí. Y se baja el Testarossa y entonces ves que no, está trayéndole el coche a un rico que sale de un club exclusivo, le da las llaves y él solo es el aparcacoches, ¿no? Sí. Esto puramente visual y además no sé, como que te presenta en un solo plano con muchísima elegancia. ¿Qué representa para un chaval de tan poca experiencia vital tener esos lujos al alcance de la mano, pero no ser el dueño de ellos, ¿no? Uh-huh. Sí, nos gustaba como mucho eso, ¿no? El tipo que tenía trazada, digamos, una vida además en su barrio, podría haber trabajado con los padres en el bar y quedarse ahí, pero ya había algo de aspirar, de mirar ese mundo aunque sea de cerca, ¿no? Entonces, en ese punto él ya desde pequeño, esto que contamos en un flashback, ¿no? De cuando ve al padre contando dinero. Es decir, nos interesaba esta idea de fascinación por el dinero, ¿no? Desde pequeño, de la primera vez que ve el cash y dice, yo eso me interesa, lo quiero, ¿no? Pero además de fascinación por el dinero, tiene también repulsión hacia el fracaso que ha tenido su padre, ¿no? Sí, siento que en la película él también tiene una guerra interna con su padre porque... Si él no tuvo dinero fue porque él no quiso, pero ahora yo sí voy a poder.
Si es lo que contamos un poco en esa voz en off en la que dice, mi padre era mi héroe, pero era su héroe cuando su padre monta un negocio que es floreciente y va muy bien, y luego cuando el negocio fracasa y su padre fracasa, de repente ahí hay un elemento de yo no quiero ser como mi padre, ¿no? Y ahí, de hecho, hay luego esa discusión cuando llega a casa con regalos y tal. Y ahí está el contraste, ¿no? El padre, que es un tipo que ha sido trabajador, honrado y no sé qué, y él, que es un buscavidas que está dispuesto a lo que sea por conseguir dinero, ¿no? Ahí estaba el contraste y creo que es interesante ese de esas cosas que pasan en el pasado y que te marcan, ¿no? A él le marcó ese momento en que su padre se arruina, ¿no? Y entonces y pasas de vivir en un chalet con piscina a vivir en un piso entre 4 paredes, ¿no? Y con el padre viendo la televisión y insultando todo el rato a los que salen en la tele, ¿no? Entonces yo creo que ese era un momento chulo para nosotros que reflejaba muy bien al personaje. Sí, además nos interesaba como que hubiera como esa historia humana detrás y familiar detrás de toda la peripecia social y su propia peripecia, digamos, creciendo en ese mundo, de que hubiera un elemento personal ahí, ¿no? Y familiar de todo este conflicto con el padre, inclusive con la madre, etcétera, ¿no? Nos interesaba mucho que tuviera ese peso también. Luego, si nos paramos a pensar, la reflexión de esta peli es un poco ácida. Porque, claro, este es un chico súper ambicioso que empieza a meterse en negocios cada vez más turbios, a codearse con personas que cada vez controlan más. Y el que empieza, que en una vida mediocre pero acompañado, termina solo. Con dinero, sin dinero, pero totalmente solo. Y es que no quiero hacer spoiler, pero traicionado. Eso es duro. Bueno, el padre se lo anuncia de alguna forma, ¿no? Como qué va a pasar, qué pasa con los listillos, ¿no? Es decir, como que hay algo también de que si tú naces en cierto lugar, vas a acabar en cierto lugar. Es decir, esa idea del ascenso social puede ser momentáneo, pero los que acaban jodidos son siempre los mismos, ¿no? Y eso nos interesaba también que esté ahí, ¿no? Como que quiénes son los que acaban jodidos realmente, ¿no? Y en ese sentido él no debería nunca ser o al menos a nosotros no nos interesaba la idea de que sea un tipo que triunfa realmente, ¿no? Es decir, porque iba un poco también contra nuestra idea, ¿no? Es decir, y en ese sentido quizás está un poco sugerido con esa entrevista final de Ana Pastor, ¿no? Que es lo que ella dice, ¿no? Lo de Ana Pastor no estaba en el guión, ¿no? Eso se iba a preguntar, ¿qué locura es esa? De repente la veo yo. Hola, Ana. No, lo que estaba en el guión es al final justificar la voz en off de alguna forma y decir, bueno, todo ha sido como una entrevista que ha estado dando al final, ¿no? Y luego a alguien se le ocurrió, no sé si sería a Daniel o a Borja, que se le ocurriría... Esto puede ser de Borja igual. Podría ser, sí. Borja Pena, el productor. Ah, claro, vale, perfecto. Y decís, me hace pensar, si lo contáis de esta manera, que esta escena apareció un día ante vuestros ojos ya rodada, pero que no sabíais qué se estaba haciendo. ¿O? No, o sea, nosotros en el guión está periodista y todo. Poquito antes del rodaje nos enteramos que esa periodista iba a ser Ana Pastor. O sea, no sabíamos si iba a ser una actriz X que haga de periodista. Nosotros habíamos puesto periodista y bueno, fue Ana Pastor. Ah, entiendo, o sea, la idea de que la encarnase Ana Pastor, sí, de acuerdo, pero claro. Entiendo que hay alguna presión de guión en la que vosotros incluís esa entrevista final, o esa entrevista final... esa entrevista sí, siempre estuvo en Entiendo, vale, perdón, entonces perdonadme, me he liado yo. Cuando decías que no estaba en guión, no estaba en guión que tuviese que ser Ana Pastor o alguien de esa relevancia. Eso sí que era, digamos, era para nosotros importante porque venía a concluir un poco... Claro. Esto es, vale, el dinero, nos reímos, cargas, pero ¿de dónde sale todo esto? Es decir, ¿qué se podría haber hecho con todo ese dinero? Es decir, como que nos parecía como importante esa idea también, de bueno, vale, dinero negro y esto y lo otro, pero vale, ¿a quién se lo han quitado ese dinero? Y bueno, era importante para nosotros esa entrevista con la periodista, lo de que fuera Ana Pastor fue posterior. Y esta entrevista justifica entonces el uso de la voz en off durante toda la peli, para vosotros. Bueno, es un poco al revés. Necesitábamos la voz en off para contar la película porque te ayuda pues a hacer muchas elipsis temporales, te ayuda a intentar hacer humor, te ayuda
a contar y resumir cosas que de otra forma sería muy complicado de ponerlas en imágenes. Entonces era muy necesaria para contar los 10 años tener la voz en off, y al final pensamos que una vez que tenemos la voz en off era interesante justificarla, ¿no? Porque está la voz en off, y entonces dijimos, oye, pues si al final todo resulta que es una entrevista que ha estado dando, contando su vida, pues un poco pues justificamos la existencia de la voz en off, ¿no? Que no es una cosa así sacada de la manga, sino que tiene narrativamente una justificación. Y nos pareció una buena idea. ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo? Sí, o sea, ¿cómo es el día a día de vuestro trabajo de co-guionistas? Pues nosotros nos conocemos con Pachi hace muchos años y tenemos como un lugar bastante cutre en el que nos juntamos a desayunar cada tanto. Y, no es tan cutre, tío, es bueno, un sitio... Es un Vips. Es un Vips. Bueno. Y entonces nosotros habíamos escrito... Nos conocemos del año 2006. Pachi estaba preparando 25 quilates, se llama La Esquina del Zorro, y yo estaba escribiendo una serie llamada Vientos de Agua con el mismo productor, que era José Noya. Ahí nos conocimos. Y entonces después empezamos a pensar Séptimo, que es una peli que escribimos juntos, que dirigió Pachi en Argentina. Y en realidad siempre es igual, hablando, comentando, armamos como un punteo, digamos, una especie de escaleta que no llega a ser escaleta. Estás haciendo así el gesto de escribir con la mano. Sí, lo hacéis a mano, ¿no? O sea, a veces sí, algunas cosas tomamos alguna nota a mano, pero más que nada es de memoria, porque no son tantas cosas, y de comentar, de hablar, y después ahí sí nos vamos como dividiendo, y es escribe tú esto, yo escribo esto, y nos lo vamos intercambiando. Y yo creo que solíamos hacer una cosa que me gusta mucho, que es, pues igual si arranco yo, escribo 10 páginas y se las paso. Él reescribe esas 10 páginas, avanza otras 10 y me las pasa, y así vamos avanzando. Qué bonito. Y está bien porque te reescribes continuamente el uno al otro, ¿no? Entonces... Y luego hay cosas que yo escribo y él me las borra, y cuando me vuelven yo las vuelvo a escribir. Entonces veo si resisten o no resisten, cuántas veces me las borra, ¿no? O al revés. Y el proceso está bien porque cuando acabas una versión tienes como una versión muy, muy reescrita, muy trabajada. Claro. O sea, es un primer borrador que es... podría ser un quinto borrador, porque he ido pasando de mano en mano continuamente. Pero sí, además te alejas un poco, porque es cierto que tienes como unos días libres entre que has escrito y te volvieron esas 10 o tantas páginas más, y yo tiro hasta aquí, y a veces tiras un poquito más porque te viniste arriba y dices, venga, llego a esto, ¿no? Y venga, te lo dejo, o cuando viene el problema grande es como, bueno, venga, te lo dejo. Y vamos ahí intercambiando, y en el medio a veces también nos juntamos y estamos trabados y volvemos a hablar, y hacemos mucho esto de juntarnos. Me acuerdo que en Séptimo sí que nos juntábamos más que jugábamos al futbolín en tu casa. A ver, trabajábamos. Bueno, sí, la manera de trabajar. Pero sí. Y aquí también nos juntábamos cada tanto a desayunar, a dar un paseo así un poco y comentar, pero sobre todo eso, ir escribiendo, revisando, volviendo hacia atrás. Sí que recuerdo que en el correo hicimos un tratamiento bastante largo, cosa que no solemos hacer nunca. Pero en este caso, como no queríamos escribir el guión como era una peli tan grande y compleja, antes de lanzarnos al guión queríamos tener como un productor interesado, y ahí sí creo que hicimos como un tratamiento como de 10, 15 páginas de contar la peli. Lo que tiene este proyecto es que es un proyecto que arranca con, o sea, es nuestro original, o sea, nosotros nos planteamos, queremos contar esta historia, queremos escribirla, y tiramos para adelante inicialmente por nuestra cuenta, y luego ya una vez que tuvimos ya... No me acuerdo. Yo creo que era eso, que un tratamiento, y me parece que llegamos a hacer una escaleta de... Y entonces lo movimos a Borja. Y ahí lo movimos, y ahí fue que entró Borja y demás. Sí. Pero bueno, que era eso, algo original nuestro, que teníamos la decisión y la convicción de que nos apetecía contar esta historia, ¿no? Y luego ya, lógicamente, pues en un momento dado acudimos a un productor, y Borja lo leyó y le gustó. Pero eso, que toda la iniciativa... a pesar de que sabíamos que era muy complicado escribirlo, y que era un
proyecto caro, porque hay muchas localizaciones, pasan muchos años, o sea, tenía mucha complejidad el proyecto, pero nosotros estábamos convencidos que era una historia muy interesante y que había que hacerla, ¿no? Era muy ambiciosa narrativamente, porque querer contar 10 años de la historia de un país a través de un personaje, pues era un poco megalómano, pero bueno, eso está bien de vez en cuando. Meterte en ese tipo de proyectos. Dices, Pachi, que la iniciativa fue vuestra desde el principio, llegáis a un punto en que empezáis a moverlo, y ahora os pregunto, los dos sois directores. ¿En algún momento pensasteis en esto para dirigirlo a alguno de vosotros? ¿O en qué momento? No. O sea, ¿estabais claramente buscando un director, digamos, que viniese a medida para este proyecto? Primero que eran unos presupuestos en los que nosotros ni Pachi ni yo solemos, hacer pelis tan grandes. Y a mí como director me pilla más lejos, a Pachi igual un poco más cerca, pero no lo veíamos en ningún caso para nosotros como director. No, yo tampoco, y creo que necesitábamos un director con más peso específico a nivel industria, ¿sabes? Alguien que de cara a las televisiones o a las plataformas como que les diera la seguridad de poner una cosa de estas en sus manos que pudiera sacarla adelante, ¿no? Entonces, alguien que haya manejado ya grandes presupuestos, exacto. ¿no? Entonces, Daniel Calparsoro en ese aspecto es muy fiable para las televisiones y las plataformas, porque saben que es un tipo que cumple los plazos, que cumple los presupuestos y que lo que deja en pantalla luce normalmente. O sea que en ese aspecto necesitábamos ese tipo de director de más nivel. De hecho, es una peli grande para estos tiempos, es una peli creo que de 4 millones y algo, pero nosotros mientras la escribíamos y durante mucho tiempo la veíamos como una peli de 7 kilos, o sea, era una peli bastante más grande de lo que acabó siendo, lo cual siempre pasa, ¿no? Y entonces no la veíamos para nosotros. Sí, además yo creo que esta era de esos guiones en las que escribes grande, ¿no? Que escribes con ambicioso, ¿no? Y el que venga detrás se arree. Exacto. Yo cuando escribo para otro suelo pensar eso, digo, total, la va a dirigir otro, que el marrón para él. Si la escribo para mí, entonces de lo que hicimos en Séptimo, porque me acuerdo que en Séptimo arrancó como Pachi tenía ganas de ir a Argentina y fue como, no voy a ir a Argentina de turismo, pensemos una peli de Argentina, y fue como, bueno, pensemos algo muy pequeño. Y pensamos una peli que se resolvía en un edificio prácticamente, y después sí, entró Ricardo Darín, Belén Rueda, y la peli fue mucho más grande de lo que pensamos originalmente. Y aquí fue lo contrario, ¿no? Fue una peli que era muchísimo más grande, y bueno, no acabó siendo pequeña, pero acabó siendo bastante más pequeña de lo que a priori habíamos pensado, digamos. Pero ahí vosotros no recortasteis, ¿no? Vosotros escribisteis el guión a más, y luego ya quien venga que se apañe un poco, ¿no? Sí, yo creo que nuestras versiones eran a lo que hiciera falta para contar la historia tal y como estaba planteada, y luego ya se buscarían la vida y en algunos momentos hay cosas que se han caído, cosas que se han simplificado, luego lo típico de unificar localizaciones, pues este tipo de cosas, ¿no? Pero increíblemente fue una peli que se rodó en menos de 6 semanas. En menos de 6 semanas, claro. Así uno se explica que Calparsoro ruede una peli todos los años, algunos años 2, ¿no? No, una peli y 2 series, claro, igual. Series, sí. Claro. Entonces, claro, es increíble que claro, era un guión de 8 o 9 semanas y se hizo en menos de 6, con viajes incluidos, porque la peli se rodó aquí, en Bélgica, en Suiza, en Marbella. Entonces la verdad que eso es bastante increíble. ¿Escribís en Final Draft? Sí. O sea, cuando ya tenéis ese outline para ir avanzando de 10 páginas en 10 páginas, ya pasáis al Final Draft, ¿no? Sí, y usamos los colores, todas estas cosas todo el tiempo, notas, colores y... Sí. ¿Y cómo os pasáis las versiones? ¿Os mandáis por email o tenéis como una nube? Como, oye, llegué hasta aquí, no sé qué, pum. Y a veces nos ponemos notas de script notes, y otras veces nos juntamos a hablar, a comentar, a repasar. Pero en general cuando tiramos guión ya vamos avanzando. Es decir, como que vamos tirando, volviendo hacia atrás, volviendo hacia adelante, pero... Y en este 2 pasitos para adelante, 1 pasito para atrás de las 10 páginas, ¿sí? ¿Cuánto os lleva terminar una versión 1? Poner fundido final. En el caso concreto... Yo creo que puede ser un mes, una cosa así más o menos, ¿no? Entre una cosa y otra, un mes y algo, excepto que nos trabemos por el camino. Por ahí. Lo que sí quizás pasó con esta peli, que tenía bastante más voz en off,
Y de la misma forma que siempre que hay una peli acabada, la gente se mete con la música, ¿no? Hay que cambiar al músico, hay que despedir al músico. En un guión que tiene voz en off, siempre van a decir que tiene mucha voz en off. Yeah. Es como el comentario que van a hacer es tiene mucha voz en off. Y luego se quita la voz en off del guión y piden más voz en off en postproducción. montaje. Sí, o sea, sí. eso Tal siempre que cual, hagas una tal peli cual. con voz en off, guárdate lo que has borrado porque lo vas a volver a usar. Te la van a volver a pedir. Te la van a volver a pedir, pero sí. así, es absoluto. Hay algo que es total, a mí me pasó también con una peli que dirigí y tenía voz en off, que hay como un ataque hacia la voz en off que es muy curioso. Porque Molesta en el papel por alguna razón. Molesta mucho. Sí, y sí. yo creo que porque es un poco incómoda de leer, ¿no? Pero en realidad luego hay un montón de cine con voz Sí. en off. Pero es muy curioso porque como que en las escuelas de cine el tópico ahora es decir, no, la voz en off es un recurso anticuado. La voz en off y el flashback son los grandes, son los peores, los enemigos número 1 y 2 del guión. Sí. Y eso te lo dicen en todas las escuelas y la mayor parte de los profesores. Luego pones Netflix y dices, tío, 8 de cada 10 series originales de Netflix empiezan con una voz en off diciendo, soy menganito de cual, me pasa esto, esta es la movida, este es mi hermano y tal. Y dices, estas son las que se hacen ahora en la plataforma más cool. ¿Por qué estamos enseñando a la gente lo contrario de lo que se hace? Son esas máximas, ¿no? Como esas máximas que hay, no, la voz en off, hay demasiada voz en off. Entonces quizás sí, podría pasar que en esta, puede ser que la primera versión tuviera más páginas porque nos alargamos quizás un poco más con voz en off o con más descripciones. Me acuerdo todo el mundo de Marbella, como que contábamos como más la creación, aunque luego con las imágenes de archivo estas cosas quizás se simplifican, porque claro, nosotros lo que nos pasó es que las imágenes de archivo las describíamos, pero después las encontraron y en algunos casos fue mejor lo que encontraron que los que describíamos nosotros. No, yo lo que más echo de menos es... teníamos, porque todo esto sucede en el HSBC, es un banco suizo, uno de los bancos más grandes del mundo. Y en un momento dado teníamos en la voz en off, que yo es lo que siempre he hecho en falta, que a mí siempre me hizo mucha gracia. HSBC es Hong Kong and Shanghai Bank Company. Y en el guión poníamos esto y como que aparecían las letras en pantalla, H, S, B, C y el significado de cada palabra. Y entonces contábamos la historia de que el HSBC había sido fundado por un traficante de opio escocés, porque ganaba tanto dinero con el tráfico de opio que se tuvo que fundar un banco para poder manejar el dinero. Y decíamos, un banco fundado por un narcotraficante. Y eso lo teníamos y era como un golpe de humor, aparte con una referencia histórica muy, muy chula. Y nos lo quitaron. El departamento jurídico Por lo tenía que sea. opinión al No sé respecto. por qué, no entiendo Porque muy algo bien. que pasa últimamente con los departamentos jurídicos, que pasa en esto, que es un caso así, pero inclusive te pasa que no hay un colegio que se llama, no sé, Los Sauces y nos puede hacer juicio. Entonces los departamentos jurídicos lo que hacen es avisarte que ellos no van a querer trabajar. Claro, Porque en realidad exacto, es como, mira, si el colegio Los Sauces o el HSBC te hace un juicio, bueno, tú lo que tienes que hacer es frenar ese juicio y decir que Claro. esto forma parte de noticias periodísticas, lo que sea, y que de hecho hay hasta un documental en Filmin en el que vimos eso. Sí. Con lo cual, los departamentos jurídicos se dedican a mandar notas para no trabajar. Es como, quita esto porque si me hacen un juicio voy a tener que trabajar. Bueno, te va a tocar trabajar, probablemente sí. O sea, y bueno, y quitaron eso que creo que era súper interesante, ¿no? Sí, de hecho, sí, sí, rodaron en el edificio del banco y tuvieron que en post borrar No, las siglas. Sí. ¿En qué momento o en qué versión se incorpora Daniel Carparsoro al proyecto? Porque entiendo que vosotros le presentáis esto... Ya hay guión. Ya hay guión, ya- hubo, no, hubo ¿o algún sí? otro director Sí. rondando, no vamos a decir su nombre. Sí, se llama. Y no, yo creo que había un guión bastante avanzado y Yo no me acuerdo, ¿eh? sí, había guión porque ya el otro director había leído guión. Sí. Sí. Joder. Y se llamaba Alzheimer el otro director. Sus siglas son Qué HSBC. No, sí, había guión, lo que sí lo trabajamos con Daniel. Desde que se suma él, Sí, pero incorporamos yo creo que Daniel cosas, lo tampoco comentamos. fue, o sea que como que tampoco hubo grandes cambios cuando entra Daniel. No sé si No, había... lo que a él le interesaba como más dejar claro era el procedimiento de las votaciones, es decir, cómo funcionaba un poco todo el sistema, que nosotros lo contábamos, pero está como más claro, esta cosa se recalifica en los terrenos. Sí, Me puede acuerdo ser, que puede eso ser. sí que lo
lo trabajamos Yo sí un que me poco. acuerdo que él quería que el protagonista, o es en esta película, creo. No, o sí, no me acuerdo. Qué bonito, tenéis tantas anécdotas como co-guionistas que ya no sabéis Era de... esta en la que nos pedía más colmillo, más colmillo. Sí, más colmillo, Ah, más vale. colmillo. Sí, sí. Sí, Que esa como que el cosa de que protagonista fuera tuviera como más más colmillo, que ambicioso, fuera ¿no? como más... Ujú. Sí, Más que no le ambicioso. pusiéramos que fuera en plan bueno, el buen chaval y no sé qué, sino que fuera cabrón, que tuviera colmillo. Ujú. Esa yo siempre me acuerdo del colmillo. Sí, yo me acuerdo lo del colmillo y lo de esto, de lo de graficar un poco más Ujú. cómo funcionaba el sistema de recalificación de terrenos, Ya. luego se vota, luego esto, luego lo otro. Y luego surgen cosas, como siempre, sorprendentes, que por ejemplo, el personaje de Ocaña, que lo hace Poga increíblemente bien y que la gente se descojona con él, nosotros siempre nos imaginábamos un perfil completamente distinto de ese personaje. No sé, si me apuras, yo me imaginaba, no sé, a Manuel Morón, alguien Sí, como, sí, sí, como verdad. mayor, apocado, no sé qué, y al final es Poga y está increíble, o sea, y como esas cosas que pasan a veces que lo que aparece, y esto puede ser una localización, puede ser un actor o lo que sea, como bueno, muchas veces nos estamos quejando como guionistas, no, es que esto no era así, no sé qué, pero es que a veces mejora mucho, ¿no? Ujú. Y en este caso yo creo que Mm. nos sorprendió, inclusive cuando nos lo dijeron fue como, Poga, qué raro, aunque nos flipa a los dos, no era lo que teníamos en la cabeza, pero al final fue mucho mejor que lo que pensábamos, ¿no? Sí, ese tipo de apuestas ha dado grandes alegrías, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el cine clásico español, el momento en que Garci dice Alfredo Landa va a ser un detective privado, sí, 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 un sí. tipo duro además, Sí, no sí, es sí. y nadie lo quiere. Claro. Los productores no lo quieren. De hecho, escriben en el libro de Garci de Andrés Moret, creo que se llama el autor, cuenta una escena en la que los productores de la película, cuando ven el primer pase de la película terminada, se levantan a pedirle disculpas a Alfredo Landa Ah, mira. por no haber creído en él. Qué bueno. Porque según lo están viendo se dan cuenta de que es un hallazgo tremendo, ¿no? Claro. Una pregunta, en este más colmillo, en este proceso de darle más colmillo al personaje de Aaron Piper, quizás se ha perdido parte de ese humor que decías antes, Alejo, que se perdió. O sea, quiero decir, ¿era a lo mejor en vuestra cabeza el personaje más un Gastón Paul en Nueve Reinas, por ejemplo? Sí, puede haber algo de eso. A ver, yo creo que había algo como más también en la relación con su amigo, con este Yannick. Había como algo más demencial de estos dos tipos que venían de ser unos parias totales y que de golpe se ven metidos en un mundo de lujo y de fiestas en yates. De hecho, creo que esto sí que se quitó, que era lo del cuadro. ¿Sabes de qué Lo me de- acabo de acordar? Lo del cuadro en esto sí no se rodó Lo al de- final, ¿no? Lo del cuadro de Miró en Lo el del baño. cuadro de Miró sí. en el baño. Sí. Esto no se rodó, No, por no, ejemplo. pero ¿sabes de qué me acabo de acordar ahora? He recuperado la memoria y me acuerdo yo que en un momento dado el personaje era un buen chaval que se iba a... Ah, claro. Sí. Esto lo tuvimos un montón de versiones. que se iba a Bélgica. a ver a su novia, que se Exacto, había ido a ahí está. Estrasburgo ¿no? o a, No, sé, a Bruselas. A Bruselas. porque estaba haciendo Su novia estaba haciendo un eso, Erasmus eso. y él llegaba y la encontraba con otro. y ella la encontraba con otro y Sí, demás. sí. Y a partir de ese momento el tipo se queda tirado en Bruselas, no quiere volver a casa porque, claro, no quería hacer el ridículo con sus amigos y sus Claro. padres, y entonces empieza a buscarse la vida y ahí conoce a... Claro, como que no teníamos al europarlamentario, que es Eso, lo que nos... eso. Creo que era lo que siempre más nos costó de este guión, era cómo este tipo acaba en Bruselas, ¿no? Es decir, cómo hacemos, y durante algunas versiones era eso, un poco un pobre tipo que está ahí un poco perdido y que acaba metido en ese mundo. Y creo que es mucho mejor esto de un tipo que ya desde el principio está rondando. Claro, por eso ese te digo, mundo lo y del por colmillo eso. viene, y uno de los cambios que hicimos para darle más colmillo es ese, cambiar el elemento de este iniciático de que va como un buen chaval yendo a ver a su novia y no sé qué, sino de ya desde el primer momento él ve a este tipo y dice, aquí hay pasta, aquí hay negocio, voy a por ello, ¿no? Sí, de hecho es Ese fue curioso una porque en forma realidad de uno lo que siempre transformar. reescribe es el segundo acto y el tercero, y aquí lo que más reescribimos fue el primero, Sí. es verdad. Ujú. Bueno, pero porque teníais una meta más o menos clara, que era contar esta historia, ¿no? Ujú. Sí, eso sí, pero es cierto que en esta cosa de más colmillo, nosotros teníamos como un primer acto de un tipo más loser que va creciendo, y aquí, aunque es loser, porque bueno, al final es el que conduce
como que ya había algo de ambición desde el comienzo. Pero es que construcción de personaje en esta película es tan importante, pero no solo de él, sino del resto que le van a ir poniendo trabas, acompañando o clavando el puñal. ¿Teníais la típica pizarrita con personaje, características, no sé qué? Porque ahora, y te miro a ti, Sergio, porque has sido mi profe, están todo el rato personajes, mapa de tramas, líneas argumentales, y entonces tenéis que llenároslo todo de posits, de colores, día, tarde, noche. Ya, sí, nosotros somos más vagos. No, a nosotros nos pasa un poco esta frase de Ray Bradbury, que es como es esto, lo de la trama es la huella que van dejando los personajes mientras avanzan por la nieve, ¿no? Esta cosa de que, bueno, nosotros a los personajes los seguimos porque ya los conocemos y ahí se va construyendo la trama, pero nunca jamás armamos biografías de personajes y cosas por fuera, sí hablando quizás si trabajáramos solos, pero hablando, sí, pero nunca hacemos un documento aparte de personajes. De hecho, si alguna vez nos lo piden para un dossier, decimos no, por favor no, porque nos parece un coñazo eso total. Me encanta que eso funcione. Es decir, no, por favor, no. Es Barleby el escribiente. Preferiría no hacerlo. Bueno, hay veces que no te queda más remedio y otras veces que lo puedes. Sí, yo, por ejemplo, sí que intento muchas veces decir... cuando te piden cosas así muy de Biblias, muy no sé qué y tal, y ves Biblias que están súper trabajadas y muy sofisticadas y todo muy descrito, yo intento decir, no, yo te escribo una página. O sea... A veces no cuela, pero otras veces sí, porque dices, a ver, lo último que quiere un ejecutivo en una cadena es tener 50 páginas que leer con explicaciones súper detalladas. No, cuéntaselo breve, rápido y que el concepto esté claro, que el elemento esencial del personaje esté claro y tal, y creo que eso es mucho mejor para el que lo escribe y para el que lo lee. Claro, y además pienso que o sea, yo cuando intento resistirme a este tipo de cosas, no es por evitarme de escribir 20, 30 páginas, que para un escritor profesional no es una carga. Es por honestidad, porque pienso que muchas Biblias son un puro brindis al sol. Cito aquí yo hago una construcción finísima que responde a todos los mandatos de todos los gurús del guión, todos los que quieras, perfecto. Y no deja de ser una especulación en el aire. Escríbeme un piloto. Claro, que yo vea cómo habla el protagonista, que yo vea los giros, que yo vea la idiosincrasia de los personajes, y a partir de ahí ya tomaremos perspectiva y veremos cuál es el mundo y qué sentido tiene, y a lo mejor tenemos que arrancar desde antes o no, a lo mejor tenemos que pulirnos toda la primera mitad de este piloto y arrancar in media res, lo que sea. Pero cuando sabes que tienes serie o cuando sabes que tienes peli es cuando empiezas a oír a los personajes, ¿no? Sí, además nos parecía como mucho más, digamos, honesto contar que él de niño acompañó al padre al banco y que ese es el recuerdo que le queda porque es algo que marca en la película, que ponerse a escribir una Biblia o lo que sea diciendo de niño contaba los billetes del Monopoly, que fue un chiste que metimos funciona muy bien, digamos. Pero al final eso te sale escribiéndolo, como que entra el personaje de Ocaña y dice, sí, es muy hábil con el dinero, de niño nos ganaba a todos el Monopoly. Y ya está contada la familia, está contada el pasado de este tipo sin que eso existiera. Entonces nunca jamás hacemos eso. Nunca hicimos ni un post-it. Sí que hablamos, comentamos. Pero no tenéis corcho en casa, digamos. No, porque no trabajamos, excepto en... Yo tengo un corcho, pero lo tengo guardado desde hace años en la esquina de mi habitación, del dormitorio, y cuando lo veo digo, joder, ¿qué hace este corcho aquí? Y lo veo prácticamente todos los días. Y digo, joder, lo tengo que usar para algo. Y era un corcho que tenía hace años, que sí que lo utilizaba, pero hace años que está en el paro el corcho. No, el corcho serían los correos que intercambiamos en todo caso. Claro. Como que a veces entre versión y versión no sabemos cómo seguir, es como, oye, aquí podría ser esto, no sé qué, y eso vendría a ser lo más parecido. Yo creo que sí, que eso es muy útil para las series, y las series de muchos episodios creo que eso es súper útil, porque tienes que de alguna manera estructurar o para tú mismo ir viendo, ¿no? La evolución de los personajes y de las tramas. Yo creo que igual para una peli no es tan necesario, pero bueno, aquí como siempre cada uno tiene su forma y su estilo de trabajar, ¿no? Yo también pienso que es más útil o más necesario cuando trabajas totalmente solo.
y de repente quieres volver a llegar a tu oficinita y no tienes a nadie con quien hablar. Entonces, por lo menos quieres ver esos colorines puestos y Sí, decir, sí, fíjate sí, todo claro. lo que he hecho, ¿no? Como Sí. decía David Mamet, mirar la pila de hojas que va creciendo y decir, estoy orgulloso, ¿no? He juntado todas estas páginas, debe de ser que soy escritor, ¿no? Claro, Sí, claro. sí, sí. Bueno, siempre fue una gran satisfacción cuando imprimías el guión y lo Claro, veías claro. recién impreso ahí, limpio, recién con las... ¿sabes? Tener el guión, ¿no? Sí, sí. Que era un momento bonito, Sí, ¿no? Ya no lo Ya, hacemos. ahora ya ni siquiera, ya no se imprime. No. Antes eso de me imprimo la primera versión Y lo me voy a un encuaderno bar a y todo, leerla. Sí, Ya ni sí. siquiera eso, la verdad. Yo creo que un poco se rompe ese romance la primera vez que vas a un rodaje de un guión que escribiste y como que tu guión, no sé qué, lo que ves es que la gente de los equipos lo tiene manchado de mayonesa por el bocata, lo tiene Solo todo tiene la escrito, separata del cortado, día. la separata del día Mm. y demás, y ahí se rompe quizás un poco la mística esa, ¿no? Y alguien hace el chiste del guión de, escrito. oye, buscar un guión por ahí, que ha venido el guionista. Claro. Sí, sí. ¿Y la experiencia en rodaje de esta peli, estuvisteis los dos en rodaje o no? No, fuimos 2 días de visita, ¿no? Yo una es- vez fuimos juntos y otra vez había sido tú. Yo fui Por un la día noche. de noche que rodaban en la calle Serrano, Velázquez, por ahí, alguna escena de coches con el Porsche Panamera, Sí. que no me dejaron conducir. Quería hacer yo la escena, pero no sé por qué. Por lo que entiendo. sea, los de los seguros no quisieron. ¿Y qué día fuimos juntos? Fuimos el día De Falciani, el día de Falciani. Falciani, es verdad, sí. Sí. Aprovechando que estaba Falciani. Que por cierto, la entrevista con Falciani fue muy interesante. Sí, hombre, es divertido. Claro, es que como de repente Falciani dice, sí, o le dais a conocer el proyecto, un poco cómo se interesa o se interesáis vosotros, cómo No, acabó en nosotros la siempre peli. pusimos a Falciani porque era la lista Falciani, Claro. nos interesaba un montón como que claramente el final del segundo acto iba a ser Falciani porque era como la bomba que explota todo. Mm. Y de golpe el productor dice, conseguí a Falciani, vamos a reunirnos con él. Entonces nos Sí, cita sí, en sí. un hotel al lado del aeropuerto, vamos en un coche que pensamos que nos iban a matar porque era un parking como Sí, sí. desierto, en uno de estos hoteles así como en medio de la nada. Una escena como de Breaking Bad, Sí, ¿no? sí, total. Y llegamos en ese hotel y aparece Falciani con una periodista o abogada No se sabe muy bien. y habla, y claro, Falciani es un misterio porque tiene esta cosa de ¿es un héroe o no? O igual esa información él la quitó para venderla, ¿no? Siempre están las sospechas de si es Robin Hood o qué. Pero a la vez él estuvo aquí en la cárcel en España, no puede volver a Francia. O sea, tiene una vida bastante, por lo que sabemos de él, tiene una vida muy difícil a partir de esto, ¿no? No pudo nunca más volver a Suiza y demás. Pero el tipo es un encanto, la verdad. O sea, Sí, como que sí, estaba sí, sí. súper a favor y nos contó todo y nos describió, bueno, un poco lo que al final rodaron de él describiendo el método, nos lo contó y fue muy, muy amable y siempre está como muy dispuesto a informar y a contar lo mal y lo oscuro que es el sistema financiero, ¿no? O sea que vosotros, perdona, Carmen, No, tira, escribisteis la palabra Falciani en el guión, como decíais antes, y bueno, el marrón Exacto. lo tiene el productor ¿Qué ahora, ¿no? pasa? Sí, era como, bueno, la lista Falciani, la portada del periódico que leían Falciani, ahí es como el elemento que termina de hacer que todo se vaya a la mierda, ¿no? Como que en realidad no es nada original, como que la lista Falciani en un punto es una bomba en el dinero negro, y si nuestra peli era una peli sobre gente que movía dinero negro, el punto crítico tenía que ser la lista Falciani, ¿no? Entonces Claro. era como lógico y bueno, y apareció Falciani. Ujú. Pero eso no nunca pensamos que iba a estar Falciani, ¿no? ¿Y qué más cosas pensasteis? Esto nunca va a estar en nuestra peli y al final salieron. No, lo de Ana Pastor y lo de Falciani son como las dos cosas así como eso. Y después lo que pensaba, así otro cambio importante, que había un momento como en su crisis y su caída, que era mucho más pronunciada, Es ¿no? verdad, Él tenía un es momento verdad. yonki, Sí, sí, sí. que era como el momento en que se muere el padre y su crisis. Y yo creo, en el momento que se quitó el montaje estuve de acuerdo, pero ahora creo que hubiera venido bien un momento de más, creo que la peli va como demasiado rápido y que un momento más crítico, más de este tipo sin ninguna herramienta, creo que hubiera venido bien. Lo Como que una Blake pausa más Snyder grande. llama todo está perdido, ¿no? Exacto, ¿no? Como, y Sí. lo teníamos, ¿no? Este tipo tenía un momento como muy yonky de
no tenía cocaína, no tenía dinero, vivía en la casa de los padres, de hecho le robaba dinero a la madre. Sí, es verdad. Sí. O sea, como para intentar ir a comprar un gramo que se lo pedía un amigo. Y eso se quitó, creo que de montaje, y estuvimos de acuerdo porque... Y a veces esta desesperación de cuando ves un montaje que vaya rápido, Y creo, ahora pensándolo más fríamente, quizás no hubiera venido mal. ¿Cuánto dura la peli? Ahora dura 100. Sí, exacto, ¿no? Y creo que aguantaba 10 minutos más perfectamente. Yo creo que en pantalla, en los cortes que llegamos a ver, yo creo que no acababa de funcionar muy bien, porque parecía como más un junkie heroinómano, o sea, un poco mundo Trainspotting, ¿sabes? Ese momento. No era más un cocainómano. Y no sé si acababa de quedar bien lo que había en pantalla, entonces creo que decidieron directamente prescindir de ello, ¿no? Entonces sí que hay ahí como que ese momento de estar en el pozo hundido es prácticamente inexistente, ¿no? Llega, ve que su padre ha muerto, está ahí un segundo, luego ya está con los colegas y ya entra a lo de China, ¿no? Entonces, como es todo muy precipitado, que gana mucho en ritmo, que eso está bien, pero se pierde tener un momento ahí de pausa y de decir, hostia, el tío está hundido. En el montaje estuvimos súper de acuerdo en ese corte. Me acuerdo de la fuimos a ver, además el montador Tony también es amigo y la vimos y estuvimos de acuerdo. Pero no sé, después como que lo pensé un poco y dije, bueno, igual... Bueno, como luego también, un momento más de personaje y de parar un poco la peli no hubiera estado mal. Y también hay una cosa que como Alejo y yo los dos hemos dirigido y has estado en todo el proceso pues de que supone una película, de escribirla, rodarla, montarla. Y también somos conscientes de, pues eso, de los problemas que hay por el camino, porque nos ha tocado también como directores y entonces eres más comprensivo cuando ves que dices, aquí hay que sacrificarlo. Igual no era lo mejor por guión, pero ahora lo que hay en pantalla es lo que hay y hay que intentar sacar el máximo partido, ¿sabes? Olvidarte ya del guión y de esa fase y decir, bueno, esto es lo que hay, a ver cómo hacemos que esto funcione lo mejor de la mejor manera posible, ¿no? Entonces el hecho de tener esa experiencia te hace más, ¿sabes?, más comprensivo con el director y el productor. Hoy estamos a 7 de febrero, cuando estamos grabando esto. El Correo sigue en cines. Correo sigue en cines, sí, y en bastantes cines. Está ahí entre las 10 primeras todavía. Así que bueno, a ver cómo viene el calendario de estrenos, que no lo tenemos muy claro. Lo que sí, bueno, las pelis ahora tienen varias vidas, ¿no? Porque vienen Netflix, viene Movistar, viene Televisión Española. O sea, como que hay como esta cosa de que antes, es cierto que los tiempos en el cine eran más largos, ¿no? Existía la posibilidad del sleeper porque las pelis se quedaban ahí. Ahora, el tiempo es más corto, pero a la vez hay más vidas, ¿no? Y eso es también lo bueno y en más territorios también, ¿no? Que las pelis de golpe se vuelven como internacionales, viajan más, ¿no? ¿Sabéis ya dónde la veremos cuando esté en alguna plataforma o todavía no lo sabéis? Nos han dicho a Movistar, va luego a Netflix y luego va a Televisión Española. Sí, y Canal Plus Francia y Netflix Internacional, en principio. Lo cual está muy bien porque tienes todas las ventanas, ¿no? O sea, tienes la ventana de cine, tienes la de las plataformas y tienes la de Televisión Española. No lo digo en términos económicos por los derechos de autor, sino solo por el hecho de que... No solo por términos no, por el hecho de que más público... Calculando en qué países se estrena. Si se estrena en Francia e Italia, esos pagan derechos. ¿Cuántos desayunos en el Vips me va a pagar esta película? Lo digo por la cantidad de gente que puede acceder a la película gracias a todos estas... Ojalá que sí. Y ojalá que sea mucha gente la que acceda a ver el Correo todavía en salas y en todas las múltiples vidas que le quedan. Alejo Fla, Patxi Amezcua, muchísimas gracias por estar aquí en Exigencias del Guión con nosotros y soñaremos con que con el próximo proyecto que haya nacido en ese VIPS volváis aquí a los micrófonos de Exigencias del Guión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias.